Bueno, Marcelo, te pedí algo que me parece muy difícil de conseguirlo, pero bueno, te agradezco que te hayas podido mover. Ahora estás parado. Mirá, arranco este segundo video con algo que me quedó pendiente. Me dijiste que naciste el 15 de junio Del 73. del 73. Y no te había preguntado dónde, lo dijiste, en Villa Ángela. Sos Sí, de Villa Ángela. sí, Estuviste en Villa Ángela desde chiquito sí. hasta los... Y estuve toda mi infancia, toda mi juventud, hasta el 91, fines de 90, Sí, 91 que me fui a vivir a Córdoba. bien. Escuchá, en esa etapa en Villa Ángela, ¿ahí ya había nacido el locutor de fútbol? No, ¿No? no, no. Era el pibe, el niño, el adolescente que jugaba a relatar. Era el Bien. clásico que cuando jugábamos al fútbol, mientras jugaba al fútbol, iba relatando el partido y se cansaba porque hablaba mucho. Jugaba a relatar porque era futbolista, jugaba al básquetbol, o sea, me gustaban mucho los deportes, pero ya me gustaba relatar fútbol, esto de escuchar radio. Me cruzaba frente a mi casa, vivía en Belgrano 635, enfrente había una familia de apellido Steak, a quien les mando un abrazo grande porque fueron parte de mi infancia, y es donde me cruzaba a escuchar con las radios, las Tonomac, a Muñoz y a Víctor Hugo, y eran tardes y tardes de mate, girasol, porque esta gente tenía campo y traía los girasoles y todo eso, y escuchar a Muñoz y a Víctor Hugo desde la siesta hasta la tardecita, escuchando radio, y ahí era como juego, porque Jorge, que era mi amigo, era fanático de Boca, entonces cuando terminaban los partidos yo le relataba un gol de Boca y él se ponía contento. De vez en cuando le hacía errar un penal a Graciani para hacerlo fastidiar y todas esas cosas, pero jugaba a relatar. Todavía no había, ni siquiera me imaginaba que iba a ser relator, solamente jugaba a ser relator. Pará, Jorge, ¿cuánto? Jorge Steak, Jorge Steak. Eran tardes de Tonomac y semillas de girasol. de girasol, el girasol. Sí, Ellos sí, traían sí. del campo, lo Sí. tostaban y nos sentábamos ahí, era Qué una lindo. cosa increíble, uno añora esos momentos, el mate, el girasol, o la taza de cocido esa grande con las galletas que nos servía la mamá, y le metíamos radio, era escuchar partido tras partido, en la época, Rolando, donde se jugaba un partido y el resto eran todo conexiones, no eran distintos horarios, era gol de Deportivo Español, gol de Ferro, gol de... Y era como que uno estaba atraído por esa caja mágica que era la radio, y uno jugaba, Che, nunca me imaginé, obviamente, relatar. Entonces hubo un Marcelo deportista. Sí, ¿Dijiste fútbol, básquet? más básquet que fútbol. ¿Eh? Mi camada de inferiores, de muy chiquitito, de mini, Sí. cadete, fui jugando al básquet de la Unión Progresista. Eso, Club Unión Progresista. Unión Progresista. ¿Algún ídolo ahí que te...? Bueno, la Mona Lovera, Jorge Lovera, me tocó ver la mejor etapa de Progresista ascendiendo a la Liga Nacional. Y el placer, que siempre lo digo, de haber jugado en inferiores con Rubén Volkovitsky. Sí, Coincidimos en la categoría formativa de Rubén, del Colo. Ganábamos los partidos por él porque se la tirábamos la pelota, él era enorme y se la tiramos para que él haga los tantos. Fue una linda etapa de deportista de básquet, pero ya en la época de adolescencia, estamos hablando de 14 años, empezó a picar el bichito de la radio. 15 años, 16, Mirá vos. ya empecé a hacer programas de radio, ya empecé a tener mis publicidades a esa edad, y empezó a tener ese gusto por la radio, y fui dejando el básquet. De a poquito fui dejando el básquet y ya metiéndome en la radio, con programas musicales, pero en la radio. ¿Empezaste a hacer programas de radio a los 14 años? Sí, 14 años en FM Láser, en Villa Ángela. Un programa, uno romántico y el otro de rock nacional, donde compartíamos incluso con amigos del colegio. Nos divertíamos, no es que hacíamos radio ni siquiera imaginaba yo que íbamos a dedicarnos a esto, pero era como que nos divertíamos, era muy lindo porque nos divertíamos mucho y empezamos a esa edad a hacer radio ya y a encontrar ese gusto de lo que era el aire, de salir al aire, cuando la luz se enciende, te dice aire, esa sensación, ese cosquilleo, ya uno lo empezaba a sentir desde muy pibe. Qué lindo. Así que, mirá, justo te iba a decir básquet, te iba a decir el fútbol. ¿El fútbol en qué categoría jugaste? ¿En qué club jugaste? Hubo un año donde no hubo básquet en Progresista, no me acuerdo por qué, hubo un problema de formativas, Sí. y todos los que jugamos al básquet fuimos a jugar al fútbol.
¿Por qué fuimos a jugar al fútbol? Porque el negro Salinas, Orlando Salinas, Sí. gran jugador de básquetbol, Sí. también fue a jugar ese año al fútbol, que era un excelente jugador, jugaba con la 10, un crack. Entonces nos fuimos a jugar al fútbol. Y ahí tuve la posibilidad de jugar muy chiquitito con Carlos Casartelli. El jugador de fútbol. El jugador de fútbol, Sí, claro. sí. Que estuvo en Salamanca de España, Sí. Independiente, Mandillú. Sí. Con él compartí también esa etapa de inferiores. Hace no mucho tuve una charla con él, nos reencontramos. Fue recordar aquellos momentos. Aparte, estamos hablando de un jugador que futbolísticamente creció para nuestra provincia enormemente. Sí. Entonces, pero fue una etapa muy cortita de fútbol. Fue cuando no había básquet. Si no siempre era básquet. De las 24 horas, 12 horas jugando al básquetbol. Y lo curioso de todo esto es de que después no me dediqué al básquetbol desde el periodismo, me dediqué más al fútbol. Exactamente, exactamente. Algo pasó ahí, pero bueno, parte de tus inferiores, o sea, fútbol estuviste un año intenso seguramente, esto que estás contando. Bueno, digamos. vos dijiste algo pasó, sí pasó. Sí, Porque en esa etapa de transición entre estar incursionando en la radio sí, y jugando al básquetbol, sí, yo me quedo en Villa Ángela solo a terminar la última parte de los 2 años que me queda el secundario, mi familia se va a Córdoba, y yo encontré en la radio la posibilidad de disfrutar, pero además también de tener una platita. Tenía mi negocio o el almacén del barrio donde yo sacaba una gaseosa, lo que quería comer, el famoso canje de publicidad, un lugar donde podía sacar una ropa, y así, y yo entendí que esa era una forma de poder tener mi ingreso sabiendo que mis padres quedaba en la casa de mi abuela. Me acuerdo que no podía ir a entrenar todos los días porque tenía el programa de radio, y el técnico en ese momento me puso entre la espada y la pared, me dijo, ¿querías jugar o...? Y yo le dije, pero yo puedo venir, no quiero jugar, quiero seguir entrenando, pero yo no puedo dejar esto porque yo lo entendía ya a los 14, 15 años que era una platita que entraba. que era su supervivencia, ingreso, digamos. Y es como que ahí fue el corte, ahí fue como, no digo que me decepcioné, pero hoy agradezco haber pasado eso porque me permitió ser el primer paso para meterme en los medios. Eso te iba a decir, gracias a ese técnico que te dijo, Sí. ¿decidiste? Sí, después uno no sabe, por ahí el camino del otro lado, yo tuve compañeros que jugaron en la Liga Nacional, Pablo Bullati, jugadores que llegaron a la Liga Nacional de Básquetbol con Unión Progresista. Y uno no sabe, si uno por ahí se pregunta, ¿qué hubiese pasado si uno seguía por esa carrera del básquetbol, que amaba tanto, que era tan apasionado por ese deporte, dejaba la vida por jugar al básquet? ¿Qué hubiese sido? Pero bueno, hoy no pienso en volver atrás porque yo soy convencido que Dios es el que te lleva por un lado y hay que seguir por ese lado, y bueno, por suerte hoy estamos acá. Qué bueno, che, Marcelo, ¿a quiénes recordás de esa época? ¿Qué amigos? ¿Lo nombraste a Jorge? ¿Nombraste a alguno que llegó a ser o llegó con Unión Progresista a jugar también en Liga Nacional? En esa época, como ídolo, Jorge Lovera, el Sapo Lovera, bueno, antes La Mona, pero eran jugadores muy, muy emblemáticos del club, que hasta hoy, si nos volvemos a encontrar, nos confundimos en un abrazo, porque en aquel momento era una pibe, jugaba al básquetbol y le veía a esos ídolos. Después Jorge Lovera lo ascendió en la temporada 2012-2013 otra vez a la Liga Nacional como técnico. Son emblemas de los clubes muy fuertes, y uno tiene un cariño muy especial por ellos porque ha vivido esa niñez, esa adolescencia. Es imborrable la imagen, por ejemplo, de Villa Ángela a Saespeña con mi viejo y otros amigos yendo a la final cuando Unión Progresista ascendió en el Club Acción a la Liga Nacional. Ese recorrido de ruta, la ruta 95 totalmente destrozada, me acuerdo, yendo a paso de hombre para poder llegar a ese partido y volver contentos y felices porque Unión Progresista llegaba a la Liga Nacional, a lo más alto del básquetbol. Claro. Son recuerdos imborrables de una ciudad que amo muchísimo como Villa Ángela, y recuerdos de mucha gente que uno le tiene mucho cariño. Claro.